El tema de hoy es cáncer de próstata y qué mejor que en el marco del Día Nacional contra el Cáncer de Próstata. Permítanme ser muy puntual al respecto y comentarles lo siguiente. Empiezo por lo básico. Ya lo decía el doctor Ochoa. El cáncer de próstata es una enfermedad asociada al envejecimiento y a las hormonas masculinas. Se dice por ahí que si todos los hombres viviéramos 100 años, todos los hombres tendríamos hiperplasia prostática benigna y muchos tendríamos cáncer de próstata. Probablemente 7 u 8 de cada 10. Es una enfermedad a la que todos caminamos hacia allá, cuya incidencia aumenta 20% a partir de los 50 años en adelante y que se eleva aproximadamente hasta un 70% de las personas de 70 y 80 años. Yo lo semejo con las canas o con las arrugas que los seres humanos tenemos conforme los años pasan, que son inevitables. Bueno, pues el crecimiento prostático benigno lo es, y en ocasiones el cáncer prostático. Desde el punto de vista epidemiológico, cifras, datos duros, yo pregunto, ¿sabían ustedes que a partir del año 2017 en nuestro país se mueren más hombres por cáncer de próstata que mujeres por cáncer de mama? Ojo, por cáncer de mama. La neoplasia número 1 en el mundo en producción de esto. La diferencia la hace justamente esta detección oportuna. Parto de lo general a lo particular. En la gráfica que tienen ustedes, que es la gráfica de Globocan, la publicación de 2020 última disponible que tenemos en el mundo, tenemos que, por ejemplo, en su lado izquierdo podrán ustedes ver el número de casos de ambos sexos en todas las edades. Notar que cáncer de mama, 1, pulmón 2, colorectal 3, próstata 4. Vean la diferencia numérica. Cáncer de mama, 2.261.000, con el 11.7% de las neoplasias. Cáncer de próstata, cuarto lugar, con 1.414.000, 7.3%. Y fíjense que en el número de defunciones en el 2020, el cáncer de mama se va al quinto lugar, el cáncer de próstata se va al octavo. Eso es a nivel mundial. Pero en México las cosas son diferentes y no dudo que en Latinoamérica sean poco más o menos parecidas. Miren ustedes, esta es la sección Globocan, que por cierto es una agencia internacional ajena a intereses de cualquier índole. Y ven ustedes la incidencia de nuevos casos, en este caso específicamente para nuestro país. Se estima que hay 26.742 cánceres registrados en México, representando el 31.1% de los casos de cualquier tipo de cáncer. Y las muertes, prácticamente 7.500, con el 17.1% de las muertes totales por cáncer. Pero vean la gráfica de pastel. Incidencia número 1. Muertes número 1. Y vean las diferencias que va a ser más patente en este slide. En azul pueden ustedes ver la incidencia de cáncer de próstata, por supuesto, en personas con próstata, y la mortalidad. Por arriba del asesino serial de la oncología, el cáncer de pulmón, por arriba de todas las demás, y con una incidencia que triplica prácticamente al segundo lugar, que es el cáncer de colon y recto. Esta es la situación, esta es la incidencia, esta es la mortalidad. Lo decía el doctor Ochoa, tenemos un gran problema con el cáncer de próstata. Y no para ahí, no para en las cifras, no para en el número de pacientes afectados. Pasa empezando por esto. En los centros de concentración de atención especializada, hay 70% de personas que llegan con un carcinoma avanzado. Es decir, aquella que va por fuera de la próstata una vez rebasando su cápsula en enfermedad locorregional o enfermedad a distancia. 30% de pacientes con cáncer localizado. Si ustedes revisan las cifras de los Estados Unidos, por ejemplo, de Europa, las cifras son exactamente a la inversa en centros de alta especialidad. Y yo les puedo decir una cosa. Yo que vivo en Tijuana, Baja California, que es una ciudad de cerca de 3 millones de personas, probablemente nosotros veamos 80 o 90% de pacientes con enfermedad locorregional o enfermedad avanzada. Es mucho más dramático esto. Y es justamente el punto central a donde yo quiero llegar. ¿Qué podemos hacer
¿Y cuáles son los elementos y los factores que nos hacen tener un diagnóstico tan tardío? Pues son mixtos. Y empezamos por esto. Es de notar, y esto lo digo con 36 años en la clínica de próstata, es de hacer notar que muchas personas, muchos médicos de primer contacto y estudiantes de medicina de cursos de pregrado, no tienen clara ni siquiera la anatomía o la fisiología de la próstata. Y no tienen clara, mucho menos, por supuesto, la exploración adecuada de la misma. Todo esto nos conlleva a una serie de situaciones que redundan en esto, un diagnóstico tardío por parte de la comunidad médica. Cuando formamos la norma oficial mexicana, el 15 de diciembre de 2017, nos dimos cuenta de algunos detalles que les compartiré al final de esta charla. Empezamos por la parte de los pacientes. Idiosincrasia. De llamar la atención cómo se sexualiza un procedimiento de rutina que debiera de ser un procedimiento que desde los estudiantes debiera hacerse un tacto rectal. Y ojo, no solo por la próstata, por el cáncer de recto y por una serie de patologías anorrectales que son frecuentes. Es de llamar la atención toda la parte que el hombre tiene en la cabeza, el hombre latino tiene en la cabeza sobre este tipo de procedimientos. Una exploración que en condiciones habituales, 10, 15 segundos, es suficiente para poder tocar lo que uno necesita tocar y que no tiene nada que ver ni con la preferencia sexual, ni con el ser o no ser placentero. Es sencillamente un estudio como lo puede ser cualquier otro procedimiento clínico. Sin embargo, no se hace y no se hace con la debida frecuencia y para nada se hace si comparamos estos datos con Europa o con Norteamérica. Ojo, desde el punto de vista anatómico y funcional, por debajo de la vejiga tenemos a la próstata. La misma es atravesada por el conducto uretral, por la uretra prostática propiamente, y justamente esto nos marca algo. La hiperplasia prostática benigna suele darse en esta parte, en la parte cercana al conducto, de tal manera que hay compresión y que las manifestaciones irritativas y o obstructivas de la enfermedad se hacen patentes de manera relativamente temprana. Pero no sucede así con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata surge en la zona periférica o en la zona transicional mucho más a menudo que en la parte central. De tal manera que pocas veces un cáncer prostático como tal produce síntomas de inicio. Es una típica enfermedad oncológica silenciosa a la que no tenemos que esperar a tener algún síntoma, sino simple y sencillamente tenemos que aprender que nosotros tenemos que tomar la iniciativa y ser lo suficientemente asertivos para entender que si es una patología ligada al envejecimiento, bueno, la próstata hay que revisarla. Así de sencillo. Cuando nosotros tenemos esto, y aquí de manera gráfica, solamente pretendo en esto mostrarles la imagen y el mapeo a través de una resonancia magnética nuclear multiparamétrica de la próstata, en donde podemos ver esto, miren. La zona rosa, que me ven aquí como la zona periférica, es el sitio donde más a menudo se presenta el cáncer, alejado del conducto prostático. Esa es la razón por la cual, de inicio, la gran mayoría de los pacientes con cáncer prostático son asintomáticos. Es decir, nosotros tenemos que establecer entonces el proceso de tamizaje que nos lleve a tener un diagnóstico temprano. ¿Y por qué? Porque esto impacta la sobrevida de una manera notable, como se los mostraré en delante. Por ello, la mayoría de los carcinomas prostáticos en otros lugares, en otros medios, se identifican en pacientes asintomáticos. El diagnóstico se basa, de inicio, en los hallazgos de tacto rectal e incremento del PSA, antígeno prostático en México, que en México no se efectúa ni de manera eficiente ni de manera frecuente. Y ahí empieza el gran problema. Toda la sintomatología de la hiperplasia prostática benigna se presentará en otras instancias y se presentará cuando la enfermedad ha llegado por crecimiento tumoral a la parte central y mucho más a menudo
a rebasar la cápsula de la próstata hacia la parte externa que nos lleva a enfermedad locorregional. También es importante tener presente lo siguiente: no confundir los estudios de tamizaje y de acercamiento diagnóstico con el diagnóstico definitivo. El diagnóstico en cáncer siempre es histológico. Siempre hay que tomar tejido. Y una cosa es que tengamos una ultrasonografía transrectal, un tacto rectal sugerente, un antígeno prostático elevado, a que con solo ello hagamos un diagnóstico. Además, esto también es importante. La anatomopatología en forma reciente ha documentado un alto número de resultados ambiguos. Por ello, es importante tener presente que hoy en nuestros días no basta con un análisis anatomopatológico simple, sino que muy frecuentemente se requiere inmunohistoquímica, perfilamiento molecular y algunas otras cosas que nos van a precisar el tratamiento de una manera más adecuada y que nos van a permitir personalizar un tratamiento. PSA, mire, cuando el PSA se inventó, que fue allá por fines de los 70s, se le llamó antígeno prostático específico, porque en ese momento histórico se consideró que el antígeno prostático era específico y que solamente especificidad y sensibilidad correspondería al cáncer de próstata. Los 50 años restantes nos han dicho claramente que esto no es del todo cierto, que hay pacientes con cáncer de próstata que no elevan el antígeno y que hay pacientes que elevan el antígeno y no tienen cáncer de próstata. Es decir, su sensibilidad y especificidad anda alrededor del 70-75%. Por eso es muy útil, pero no es suficiente. Cuando nosotros entendemos esta interacción y esta resistencia a la castración, es decir, debido a que el cáncer de próstata se alimenta esencialmente por el estímulo de la dehidrotestosterona, eso va a suceder en el 98% de las veces de inicio. Pero eventualmente la enfermedad se va a volver resistente a la castración, dependiendo de las características histopatológicas que tenga e inmunohistoquímicas, por supuesto. Y esta es una manera de poderlo entender. Estos aumentos consecutivos, por ejemplo, de antígeno prostático específico, o estas tablas de relación, ya sea por las guías europeas, o ya sea por las guías americanas, o ya sea por lo que ustedes gusten, quizás es más fácil entenderlo de esta manera, lo que se conoce como el tiempo de doblaje del antígeno prostático específico. Si nosotros tenemos, y esta es una calculadora que nos va a ayudar, es una herramienta informática que nos puede ayudar a calcular este tiempo de doblaje del PSA, nos va a dar una información que es muy valiosa. Todos aquellos pacientes que tienen el doblaje del volumen del PSA en un tiempo menor a 10 meses, son pacientes que están haciendo resistencia a la castración. Punto. Así de sencillo. Ya les decía yo que el diagnóstico lo tenemos que confirmar por biopsia. Hay diferentes maneras de hacerlo, ya sea guiado por una ecografía transrectal, ya sea por la observación del ultrasonido o la resonancia magnética que nos asegura el muestreo, como la imagen de resonancia que les mostraba, donde hay un mapeo, y que nos permitirá dirigir una aguja con mucha precisión y con un altísimo grado de sensibilidad para obtener el tejido correcto. Eso es muy frecuente. Ahorita abundo sobre el tacto rectal, porque PSA nos da 70-75. Pero si nosotros asociamos tacto rectal al PSA, nuestro índice de certeza en relación al diagnóstico para guiar la biopsia se acerca más o menos al 95%. De tal manera que pues, es deseable hacer ambas y, como no, cuando está indicado, por supuesto, hacer el ultrasonido transrectal, la resonancia magnética, que nos abonará también a esto. Una vez que tenemos el tejido prostático y que tenemos las diferentes tomas de las muestras, entonces determinamos que, por ejemplo, es un adenocarcinoma prostático, histología compatible en el 95% de los casos, y vamos a aplicar una escala que es una suma de elementos histológicos diversos, que es la escala de Gleason. Está claro que todos los tumores, que son 4 o 5, son tumores bien diferenciados, 4 o 5 para abajo,
Son tumores que probablemente nos lleven 10, 15, 20, 30 años en poder evolucionar y dar metástasis. Y que no en pocos casos solamente requerirán una conducta expectante de parte de nosotros. Los problemas empiezan cuando empieza el Gleason 6 en delante, los tumores moderadamente diferenciados o los tumores poco diferenciados, que algunos pueden tener una evolución tan rápida como que en unos cuantos meses harán metástasis y cobrarán la vida del enfermo. Pero hoy, como les decía, no es suficiente la histología. El Gleason nos va a ayudar mucho. Pero la subtipificación molecular del cáncer de próstata y las implicaciones que esto tiene para la medicina personalizada nos han mostrado que estas variantes, que hoy día son aproximadamente 30 variantes de cáncer de próstata en comportamiento biológico asociado al Gleason y a la medicina personalizada con esta subtipificación, nos hablan aproximadamente de 30 variantes distintas de comportamiento biológico distinto y en donde las implicaciones terapéuticas, por supuesto, también son distintas. Entonces, esta es la parte fina. Es exactamente donde queremos llegar y poder hacer diagnósticos tempranos totalmente específicos. Para poner en contexto, ¿cuál es el papel que tiene en un momento dado la cirugía? ¿Cuál es el papel que tiene el tratamiento endocrino, que resulta ser, en función de la gran cantidad de pacientes con enfermedad locorregional o avanzada, el tratamiento habitual y la piedra angular del tratamiento? Ya sea que la cirugía sea una cirugía robótica, sea una cirugía abierta, sea una cirugía laparoscópica, sea una cirugía radioguiada, no hay una diferencia específica en cuanto a la eficacia de la misma. Hay una diferencia, por supuesto, en los tiempos quirúrgicos, en la movilidad, en la preservación, por ejemplo, de la función, eréctil como tal, de evitar las disfunciones eréctiles, en un momento dado, la eyaculación retrógrada y algunas otras situaciones. Hoy la tecnología nos ha permitido hacer cosas verdaderamente maravillosas, ya sea por robótica, ya sea por cirugía laparoscópica, por cirugía radioguiada, que emulan, empatan y hacen prácticamente lo mismo que hace una prostatectomía abierta, por supuesto, con un tiempo quirúrgico mayor. Pero insisto, esto está indicado en el paciente con enfermedad local, es decir, aquel paciente que tiene irrestrictamente preservada la cápsula prostática, donde no ha habido salida de células tumorales fuera de la misma. Después de esto, la cirugía ya no encuentra indicación. Y es entonces donde entra el tratamiento endocrino. Esta es una línea del tiempo donde quiero simple y sencillamente mostrarles lo siguiente. Esta línea del tiempo nos dice algo. En el año de 1941, el doctor Charles Huggins ganó el Premio Nobel de Medicina, que por cierto se lo entregaron muchos años después por razones administrativas en Suecia, en Estocolmo, donde están los premios Nobel, por encontrar la correlación que existía entre la testosterona y el cáncer prostático. Y yo quisiera que vieran en la línea del tiempo de 1941 a 2004, son esencialmente 60 años o poquito más, ese fue el tratamiento estándar del cáncer de próstata, bloqueo androgénico completo. Es decir, la utilización de la castración en aquellos años solamente quirúrgica mediante la orquiectomía, o más recientemente, la posibilidad de preservar los testículos y utilizar análogos antagonistas o agonistas de LHRH que hacen una castración médica. Y esto asociado a los antiandrógenos entonces utilizados de primera generación, después de la terapia estrogénica que se usaba en un inicio, que producía evidentemente datos de feminización y muchas otras cosas. Estos andrógenos de primera generación, el más conocido de todos, la bicalutamida, se usó 60 años. ¿Pero qué pasaba? Pasaba que después de este periodo de tiempo, de que el paciente vencía la resistencia en la castración y se volvía hormono independiente, las cosas se nos ponían color de hormiga. Y el paciente eventualmente iba a fallecer por progresión tumoral. El primer fármaco que se usa es un fármaco de quimioterapia, que es el docetaxel, con el estudio TAX-327, que nos muestra un beneficio en ciertos grupos de pacientes, pero que también tenía sus bemoles.
Y de ahí para adelante, estas últimas 2 décadas, ha sido una cantidad gigantesca de estudios que no voy a analizar todos ellos, les voy a dar el mensaje final de los mismos, porque este desarrollo rápido de terapias, particularmente en la última década, ha dejado interrogantes también. ¿Cuál es la secuencia óptima de uso? Y si la adición de un producto es o no es conveniente. Todo esto han sido progresos interesantes. ¿Por qué? Porque la TDA o la bloqueo hormonal completo, prácticamente lo que les decía, ¿no? La castración médica más el antiandrógeno periférico nos ha mostrado algo muy evidente. La sobrevida en estos pacientes, únicamente tratados con bloqueo, es realmente decepcionante. Esta castración sola nos da, para fines prácticos, 1 año, 2 años de vida en promedio para los pacientes. ¿Y qué ha pasado con las nuevas drogas? Las nuevas drogas nos están produciendo, después de la resistencia a la castración, 4 años, 5 años o más. El problema es acceso. Son medicamentos costosos, son medicamentos difíciles de manejar, que tienen sus bemoles también. Interesante que estos antiandrógenos, como tales, tienen un bloqueo a nivel de las enlaces del receptor androgénico a nivel testículos y adrenales, que los agonistas LH-RH actúan básicamente con los testículos, que la quimioterapia lo hace en el tumor, y que los inhibidores de la síntesis o de la biosíntesis androgénica, los 4 conocidos y los 4 que tenemos disponibles, actúan a todos los niveles. Entonces esto tiene mucho más sentido. Hoy día tenemos tan estandarizado este tratamiento que tenemos muy claramente qué podemos hacer, por ejemplo, para enfermedad localizada, la cirugía, la radioterapia, el bloqueo, etcétera. ¿Qué hacer cuando hay una recurrencia bioquímica? Es decir, cuando solamente tenemos un PSA que tiene un tiempo de doblaje mayor. ¿Qué hacer cuando la enfermedad es hormonosensible pero no metastásica? ¿O qué hacer cuando es resistente a la castración pero no es metastásica? O bien cuando lo es y qué hacer en primera, en segunda o en tercera línea. Todo eso, créanme que está muy bien tipificado y hoy tenemos muy claro qué debemos hacer, aunque la secuencia no la tenemos clara. Estos estudios de nueva generación, e incluyendo ya a los radionúcleos, que tienen una acción muy interesante, y a la inmunoterapia o a la terapia de precisión, por ejemplo, con los inhibidores justamente los inhibidores de la síntesis de los efectos de recombinación homóloga, de reparación homóloga, mejor dicho, son fármacos que nos traen verdaderamente interesantísimos progresos, pero, insisto, a un alto costo. Y vaya, creo que en Latinoamérica todos tenemos ese mismo problema. Trials y opciones hay muchísimas. Y solamente por puntualizar, les puedo decir que, por ejemplo, los fármacos de segunda generación, enzalutamida, apalutamida, darolutamida, abiraterona, e incluso fármacos como inhibidores del PARP, como olaparib o como talazoparib, son medicamentos que traen un beneficio, pero con costos altos. Hoy, después de Alisimca, el estudio de radio 223 de registro, hoy estamos por sacar lutecio, actinium, thorium, medicamentos radiofármacos que pueden unirse y fijarse justamente en el PSMA, que es el estudio que debiera de hacerse de manera ideal para los pacientes con cáncer de próstata, y ahorita les analizo algo más. Sin embargo, yo considero que el tópico central en esta patología es la selección del paciente. Cuando nosotros nos vamos a seguridad terapéutica, tenemos que pensar en lo siguiente. Estos pacientes habitualmente son pacientes comórbidos. Son pacientes añosos, el promedio de edad al menos en México es de 66 años, y es común que los pacientes sean obesos, sean enfisematosos, epocosos, diabéticos, hipertensos. De tal manera que lo que nosotros tendríamos esencialmente que hacer es conocer ese perfil de seguridad para poder ofrecer el tratamiento con la mayor seguridad. Porque cuando analizamos los resultados de los 4 inhibidores de la síntesis androgénica, vemos que los resultados son muy semejantes. Las diferencias las hacen las toxicidades. Y justamente en un paciente, por ejemplo, que tenga problema cardiovascular, o en un paciente que tenga problema neurológico o metabólico, es muy importante tenerlo presente. Sin descuidar algo, el cáncer de próstata tiene una particular afinidad por el hueso.
Y la salud ósea es algo muy importante para preservar en los pacientes, tanto en profilaxis como en tratamiento. Por ello, la utilización juiciosa, controlada y el seguimiento estricto de los pacientes resulta mandatorio ante cualquier terapia que vayamos a hacer. Este es un cuadro, es un diagrama de flujo que básicamente quiero mostrarles con una única finalidad. El paciente que va a ir a quimioterapia o aquel que no va a ir a quimioterapia en relación a su ICOG, a su estado funcional, se dice si es un fit o un unfit para recibir los programas. Por ejemplo, aquellos que no lo son para quimioterapia, el ADT, el bloqueo androgénico completo, habitualmente estamos haciendo, agregando a esto la abiraterona o la apalutamida o la encelotamida más la terapia local, básicamente la radioterapia o algunos otros elementos. Cuando el paciente sí lo es a quimioterapia, generalmente lo que se hace es agregar a este ADT docetaxel, abiraterona docetaxel o darolutamida en algunos otros estudios. Sin excluir, en función del algoritmo FRAX, que es el riesgo que un paciente tiene a 10 años de tener fractura de cadera o algún otro tipo de lesiones, implica la adición de estos fármacos. Las consideraciones para la preferencia por quimioterapia son justamente estos pacientes que tengan fitness, que tengan ICOG adecuado, que sus síntomas sean lo suficientemente notables y rápidos como para que necesitemos una respuesta pronto, pues que obviamente tengan una cobertura de costos por una aseguradora que no siempre la tiene. Y lo que hoy es muy importante, catalogar y distinguir a la enfermedad de bajo volumen, de alto volumen, de bajo riesgo, de alto riesgo, aquellos que tienen terapia local versus aquellos que no la tienen, y por supuesto todas las expresiones genéticas en el perfilamiento y las características como tales. Todo esto es muy interesante, pero también es poco práctico. Poco práctico en países como los nuestros, países donde nuestro principal problema es una detección tardía. Hay un par de detalles que quiero decirles, si no antes mencionarles esto. Existen campañas muy diversas que tratan de convencer a la población de que tienen que hacerse esto. Ejemplo, una vez al año no hace daño. Un dedito al año no hace daño. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo porque esto también incita un poco la situación de sexualización, de agradabilidad o no agradabilidad. Y repito, no se trata de un procedimiento como tal. Lo que es esencial es esto, y miren lo que hacen en otras partes. Por ejemplo, vamos a Europa. El paciente llega a la clínica, antes de pasar al consultorio le toman un antígeno prostático específico en sangre. ¿Por qué? Porque el antígeno se puede modificar con el tacto rectal. Pasa la consulta, le hacen un tacto rectal. Si encuentran un nódulo sospechoso, en ese momento le hacen una biopsia dirigida por el mecanismo o el método que sea, y el paciente regresa en 2, 3, 4 días y tiene un diagnóstico. En nuestro sistema de salud no es así. Lo mandan al urólogo, lo mandan al oncólogo y pasan 3, 6, 12 meses y el paciente o no tiene diagnóstico o no inicia un tratamiento. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros, por ejemplo, en nuestra asociación en ProOncavi, Pro-Oncología y Calidad de Vida? Lo que nosotros hacemos es, con la idea de esta cosa que tiene la gente en la cabeza, es, ok, empieza por un PSA que si está en el valor por encima de los parámetros normales, la gente, bueno, pues se saca de onda, se espanta un poco y ya se flexibilizan para la exploración rectal. Y tratamos de hacerlo de la manera más pro que podemos. No siempre se puede porque hay señores machos que no lo permiten, y en este país parece que habemos machos y machos en recuperación, pero pareciera que no hubiera cosas normales. Quiero cerrar con algunos tópicos que me parecen muy importantes. Miren, las campañas para cáncer de mama iniciaron a fines de los 70, mediados fines de los 70. El movimiento de Movember se inicia en Sydney, en Australia, en el año del 2003. Una fecha en donde 3 hombres, parejas de 3 mujeres con cáncer de mama, iban a su sesión, se cruzaban a la taberna de enfrente y al calor de unas cervezas empezaron a platicar y le dice uno al otro, oye, fíjate que en Australia
a pesar de que somos el país número 1 del mundo en presencia de cáncer de próstata, en ese momento lo eran, no tenemos ninguna campaña. El gobierno no nos da ninguna campaña. Aquí hay campañas para las mujeres, hay campañas para la mama, para el cervicuterino, para los niños, para los perros, no dudo que hasta para los canguros. Y los hombres, nada, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Si nos vamos a quedar así, de bracitos cruzados, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Por qué no nos ponemos nosotros a arrastrar la pluma? De cualquier manera, vamos a venir una vez a la semana con la señora y nos vamos a hacer algo. Bueno, pues esos 3 señores, en 10 años, en el 2013, tenían 45,000 agremiados en Australia, en Nueva Zelanda y en Europa. Y decidieron migrar esto a otras latitudes, entre ellas América Latina y entre ellas México. Nosotros en Proncavi decidimos tomar la bandera y, por supuesto, tropicalizar y tomar este Dawn Shaped Movember, una manera de visibilizar y decir, ok, si el mes rosa es octubre, ¿por qué no el mes azul es noviembre? ¿Por qué no instauramos el Día del Hombre el 19 de noviembre, como hoy es día y que muchos hombres, por cierto, no saben? ¿Por qué no nos visibilizamos de alguna manera? Y así empezó. En asociación con otras 60 y tantas asociaciones, los colegios y las asociaciones de oncología y de urología, logramos, después de 18 meses de negociaciones en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, instaurar la norma oficial mexicana, como les dije, el 15 de diciembre del 2017. Pero una cosa es que esté publicada en el Diario Oficial de la Federación y otra cosa es que se efectúe. No ha sido del todo fácil y el problema de siempre es presupuesto. Fíjense, ¿cuál es la realidad? Hay una campaña de cáncer de próstata por 15 campañas de cáncer de mama, ¿sí? Y permítanme decirles que se llama inequidad de género, tal cual. Y los primeros promotores de eso somos nosotros con nuestro desconocimiento. Esta sesión en donde, por cierto, la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer fue también una de las promotoras en conjunto con otras 3, entre ellas nosotros, y estas asociaciones adicionales y estos colegios adicionales, nos dieron un dato importantísimo, miren. La población masculina igual o mayor a 40 años en México, solo se realiza el antígeno prostático específico en sangre en el 7% de las ocasiones. Y solo se realiza un tacto rectal en el 2.5% de las ocasiones. Eso quiere decir que el 97.5% de los hombres no permiten un tacto rectal y que el 93% de los hombres no se hacen un antígeno prostático específico. La maestra Edith, que está aquí en la fotografía conmigo y que ha sido una ferviente promotora de todo esto como directora de Proncavi, ha luchado a brazo partido para que esto se dé. Y fíjense, esta necesidad real de concientización, de conocimiento teórico y práctico entre estudiantes de medicina y médicos de primer contacto es el tema central. ¿Por qué? Porque también hay una situación de parte del gremio médico. ¿Cuándo va un paciente, por ejemplo, a la institución pública por una gripa? ¿Cuándo le decimos, señor, usted tiene más de 45 años o de 40 años, vamos a tomarle un antígeno prostático específico? No se hace, por ejemplo. Hoy día, el cáncer de próstata es la causa número 1 de muerte en el varón mexicano relacionado a cáncer. No estoy comparando con diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. No, hablando de cáncer, la razón número 1 de muerte se llama cáncer. Todos los resultados que ustedes gusten y de todos estos estudios que son muy interesantes y que nos han triplicado o cuatriplicado la sobrevida en enfermedad resistente a la castración, no tienen equiparamiento en números ante un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque una cirugía realizada en un paciente oportuno cura al 98% de los pacientes, cosa que ningún estudio, ninguna combinación, ningún doblete, ningún triplete, ningún cuatriplete logra. Y si esto le agregan que los estudios existentes están hechos con estudios de imagen, como la gammagrafía, como la tomografía, como la resonancia convencional, pero que no tienen unas imágenes de PET-PSMA, se presenta el fenómeno Will Rogers. ¿Qué sucede?
que muchos de los aparentemente M0 en realidad son M1. Y esos muchos son como el 50%. Sería incosteable poder hacer y repetir todos los estudios. Tenemos que montarnos en lo que hay y hacer esto. Pero lo más importante, tacto rectal, antígeno prostático específico y cuando esté indicado el ultrasonido transrectal o la resonancia magnética hacen la diferencia. Cierro diciéndoles esto. Hoy, aparte de toda esta idiosincrasia, de todas estas dificultades, pues tenemos algunos enemigos ahí ocultos que hoy día la comunicación ha cambiado y que entre el doctor Facebook, el doctor Google, el doctor TikTok, a veces nos producen muchos más problemas que beneficios y en donde la gente no necesariamente está consultando las fuentes óptimas. Yo les agradezco mucho su atención. Dejo aquí esto para escucharlos a ustedes y responder todo lo que me sea posible. Muchas gracias.